Por favor, evita esa acción. Toma en cuenta que soy Elena de tu pareja y ella se encuentra presente. Al decir esas palabras, mi voz se estremeció, aunque era imposible evitar que el sonrojo coloreara mi cara. En la habitación, la sensación de calor se hacía más fuerte, mientras el leve ruido del ventilador en el techo apenas conseguía aliviar la temperatura que nos rodeaba. Mis ojos se posaron en la copa de vino que sostenía. El líquido carmesí reflejaba las luces del candelabro, generando un espectáculo de sombras que danzaban en las paredes, como si observaran la tensión que se gestaba. Mi yerno ignoró mis palabras y me observó con una mirada inquisitiva, como si intentara descifrar mis pensamientos. Mientras conversábamos, sentí el peso del silencio en la habitación, solo interrumpido por el leve sonido del ventilador en el techo. Mi corazón palpitaba acelerado, en un compás que no seguía la razón, pero que conectaba con algo más profundo, algo que había mantenido en secreto, incluso de mi propia conciencia. Le sonreí y le comenté que probablemente a él no le ataron las manos de niño. El contacto de su mano, tan próxima a la mía, provocó un estremecimiento que recorrió mi espalda. Sin embargo, no tomaba ninguna acción para alejarme de allí, ni para ponerme de pie de esa silla. Experimentaba una agitación interna, algo que permanecía oculto desde hace mucho tiempo, sepultado bajo capas de compostura, obligaciones y el rol de una madre y esposa ejemplar. El encanto se rompió con el sonido producido al chocar la botella con la copa que mi hija había olvidado en la mesa. Observé cómo se movía en el sofá, volteando la cabeza y restregándose los ojos con la parte de atrás de la mano. Con voz somnolienta, la niña susurró a su madre que ya no quería comer más. El yerno se alejó poco a poco, como si la situación hubiera sido simplemente un juego que ahora tenía que abandonar. Con la confianza de quien lo ha expresado en innumerables ocasiones, le pidió a su esposo que la llevara a la habitación. La ausencia de sospecha en su voz me provocó una curiosa sensación de tranquilidad y emoción. Mi yerno se levantó con rapidez, con sus ojos aún puestos en mí, llenos de una travesura que me descolocaba. Con una leve sonrisa que solo yo logré entender por completo, expresó: ¿Me echas una mano, suegra? No. Pienso que eres capaz de manejarla por ti mismo. Contesté intentando mantener la calma, a pesar de percibir un leve temblor en mi voz. Si logras hacer otras tareas, también deberías poder con todo. La hija se detuvo repentinamente y me observó con el ceño fruncido. Sus ojos casi cerrados mostraban la confusión que experimentaba. La interrogación de Elena quedó suspendida en el ambiente, tan espesa que parecía tangible, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Contesté que si el esposo disfruta de fiesta en fiesta, también debería poder llevarte a descansar, mientras intentaba tranquilizar a mi hija con una sonrisa que sabía que no bastaría. Está bien, no me prestes atención. Me retiro a descansar también. Considero que debido al efecto de las copas, mis palabras se están volviendo más sueltas. Añadí de inmediato con el propósito de eliminar cualquier incertidumbre que pudiera haber surgido en su pensamiento. Al despertar, noté cómo mis piernas temblaban levemente. Al caminar con los pies cruzados hacia mi cuarto, el sonido de mis tacones resonó en el pasillo. Cada paso era un aviso del riesgo que estuve a punto de enfrentar. Las miradas resonaban a mi alrededor. Incluso al cerrar la puerta de mi cuarto, el impacto de lo sucedido persistía. Recosté mi cuerpo en la cama y al sentir la delicada textura de las sábanas de seda, decidí cerrar los ojos brevemente en busca de tranquilidad, anhelando un instante de calma en medio de la agitación emocional que me invadía. Sin embargo, las imágenes regresaban constantemente a mi mente. La proximidad de mi yerno, el calor de su aliento y la intensidad de su mirada. Una sensación extraña se apoderó de mí, una mezcla de incertidumbre y recuerdos difusos que no lograba comprender. Después de apagar la luz de mi habitación,
Me cubrí el rostro con la manta. Pero el sueño desapareció repentinamente, como si nunca hubiera llegado. A pesar de la tranquilidad de la noche, experimentaba la carga de la soledad, envuelto en un profundo silencio, mientras mi mente era sacudida por una tormenta interna. Traté de enfocarme en el compás de mi respiración, anhelando que el sueño regresara. Sin embargo, solo conseguí estar más alerta. Al final, me puse de pie de la cama con un suspiro resignado. Al sentir el frío del suelo en mis pies descalzos, me apresuré a cubrirme con una bata de seda, disfrutando de la suavidad de su tela frente a la rigidez del suelo. Al observar mi reflejo en el espejo de la pared, noté mi aspecto descuidado, aunque eso no tenía relevancia. ¿Quién será capaz de observarme al final del día? Sin esposo que me supervise ni alguien a quien mostrar mi belleza. Susurré con un tono de tristeza en mis palabras. Coloqué mis pies en unas zapatillas de felpa con la forma de un conejo. Obsequio de mi hija tiempo atrás, en una época en la que aún confiaba en los relatos fantásticos y en la permanencia del amor. En este momento las pantuflas se habían transformado en un emblema de su estilo de vida, placentero, pero solitario. Me dirigí hacia la cocina con la firme intención de servirme un poco más de vino. Darse un pequeño capricho antes de intentar nuevamente dormir. Al aproximarme a la habitación, un ruido inesperado interrumpió la tranquilidad. Se escuchaban susurros, voces tenues que provenían del cuarto de mi pequeña. De repente, me quedé inmóvil, y mi corazón empezó a palpitar intensamente. No imaginaba oír ningún ruido a esa hora, pero supuse que estaban ocupados con sus actividades nocturnas. Con el vino abandonado, me aproximé despacio. El suelo debajo de mis pies parecía instarme a retroceder. Sin embargo, las voces no parecían percatarse de mi llegada. Le comuniqué que no, expresó mi hija con claridad desde detrás de la puerta entreabierta. No deseo nada y desconozco por cuánto tiempo seguiré sintiendo deseos. Un escalofrío de sorpresa me invadió en ese momento. Desde siempre, mi hija se había caracterizado por ser muy discreta y por mantener sus sentimientos bajo control. Ante la situación, la voz de mi yerno expresó con frustración: ¿cuál será mi próximo paso? Consideré que quizás con unas bebidas se solucionaría. Pero es evidente que contigo no hay manera. Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. En la habitación se percibía claramente una atmósfera tensa, y allí me encontraba, escuchando algo que no era apropiado. Sin embargo, no podía separarme en este momento. Deseaba comprender qué sucedía en la vida de mi hija, que la mantenía tan angustiada. «Eres tú quien está desorientado», respondió mi hija con determinación en su tono, aunque con un matiz de tristeza. «Me encuentro cómodo, de esta manera, y no enfrento problemas con nada. No lo necesito en absoluto. No es algo imprescindible para mí, y si no está, mucho mejor. Descanso plácidamente sin interrupciones que perturben mi sueño». El silencio que vino después resultó más abrumador que las expresiones previas. A pesar de ser consciente de que no era el lugar adecuado y de la necesidad de retirarme, mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Fue entonces cuando comencé a comprender cómo se comportaba mi yerno conmigo. Probablemente estaba en la búsqueda de alguien que pudiera ayudarlo. No es que lo esté justificando, pero pienso que estar en proximidad con otra persona sin poder realizar ciertas acciones debe resultar sumamente complicado. Por último, la calma fue interrumpida por la voz de mi yerno. «Prefiero quedarme en la sala», expresó con un tono resignado. De repente, fui invadido por el pánico. ¿Cuál sería su opinión de mí si me descubriera observándolo al salir? Sin dudarlo, me di la vuelta rápidamente y me dirigí corriendo hacia la cocina. Las zapatillas de conejo se deslizaron por el suelo, casi provocando que perdiera el equilibrio.
Agarré la encimera para recuperar el aliento y calmarme. En ese lugar, debajo de la suave iluminación que entraba por la ventana, la copa de vino que ansiaba ya no resultaba tan atractiva. Experimenté haber traspasado un límite intangible, el cual sería imposible de revertir. El silencio de la noche era perturbador, solo interrumpido por el zumbido del frigorífico. En la penumbra de la cocina, me hallaba escondida, vigilando a mi yerno a lo lejos. Mientras se encontraba en el sofá de la sala, apenas se podía distinguir su contorno debido a la luz suave que entraba por las cortinas. El delicado sonido del cristal me indicó que había vertido una copa del vino que solíamos tener en la mesa de café. Mi cabeza era un remolino de ideas. Era consciente de que debía abandonar la cocina. No era posible permanecer allí eternamente. Sin embargo, tampoco deseaba volver a mi cuarto sin enfrentarlo. Al final, decidí servirme una copa de la despensa, notando la frescura del vidrio en mis manos, y me encaminé hacia la sala. A medida que me aproximaba, él notó que estaba allí, y movió su cabeza despacio. Con un tono sorprendentemente relajado, su voz se hizo presente, preguntando si era su suegra. Confirmé mi identidad intentando conservar la serenidad. No consigo conciliar el sueño, y creí que tomarme otra copa me ayudaría a calmarme. Mostró una sonrisa, la cual parecía bastante serena dadas las circunstancias. Adelante, si no puedo conciliar el sueño tampoco. Además, da la impresión de que la noche apenas comienza. Consulté a mi hija tratando de percibir alguna señal sobre cómo se sentía. La voz que emití fue mucho más tenue de lo previsto, casi un murmullo. Me hizo un ademán con la mano para que pusiera atención a lo que decía. Los ronquidos de mi pequeña se escuchaban en todos los rincones de la casa, indicando que se encontraba en un sueño profundo. «Ya está dormida», comentó mientras se acomodaba en el sofá para que me sentara a su lado. «Tome asiento aquí», me indicó. Decidí hacer una pausa para analizar la situación. «Me gustaría permanecer a tu lado para poder conversar un rato». Asintió con la cabeza mientras tomaba un trago de su bebida y me observó con una mirada enigmática que no logré interpretar por completo. Después de un breve momento de silencio, retomé la conversación con determinación. Expresé mi interés en conocer más sobre la situación entre ustedes. De manera fortuita y sin intención de escuchar, pude captar recientemente todas las conversaciones que tenían. Tal como puedes observar, en este punto se perciben claramente los ronquidos de mi hija, ya que anteriormente también se alcanzaban a escuchar sus palabras. La expresión facial de mi yerno se volvió seria. Observé cómo bebía de su vaso más lentamente de lo acostumbrado, como si estuviera reuniendo coraje antes de hablar. Al final, expresó: «En realidad, querida suegra, siento que mi relación con su hija ha llegado a su fin», soltando un profundo suspiro. «Estoy cansado de lo que está ocurriendo». Si confirma haber prestado atención, entenderá de qué estoy hablando. Aunque oí, reconozco que no tengo total claridad sobre la situación. Inclinándose hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y dejó que la copa colgara de sus dedos. «Adelante, querida suegra. Su hija lleva más de 2 meses sin tener contacto conmigo. A pesar de haber llevado mariachis y flores, no ha habido ninguna reacción de su parte. Últimamente la comunicación entre nosotros se ha vuelto fría y distante. No sé cómo podemos arreglarlo». Sus palabras resonaban con un peso notable en el ambiente, semejante a rocas arrojadas en un lago sereno. Mientras trataba de asimilar sus palabras, experimenté una sensación de opresión en el estómago. Antes de que pudiera reflexionar, él prosiguió con un tono casi suplicante al abordar el tema con mi suegra y hacerle una petición especial. «¿Cree que podría ayudarme a entender mejor a su hija? Siento que estoy perdiendo la conexión con ella». Mientras ella medita,
permanezco en casa. Observé detenidamente a esa persona mientras mis ideas se enfrentaban en un torbellino de desorden y asombro. La propuesta que él planteaba resultaba inimaginable, contraria a los principios morales de muchos y algo que cualquier individuo sensato rechazaría de forma instantánea. Sin embargo, al mismo tiempo, una parte de mi ser, esa parte frágil y solitaria que había permanecido oculta por mucho tiempo, experimentó un destello de entendimiento. Hacía mucho tiempo que no tenía nada, al igual que él. Ahora me encuentro bajo su cuidado, querida suegra. Él comentó con calma inquietante que la decisión estaba en sus manos. Por un instante, guardé silencio, impactada por la dureza de lo que dijo. La manera en que lo expresaba, como si fuera algo completamente común, como si se tratara de una mera operación, me dejó sin capacidad de respuesta. Al fin, agarré mi bebida y la terminé de un sorbo, notando el calor descender por mi garganta. Me serví una vez más, buscando algo que controlara la vibración en mis manos. Con una voz apenas familiar para mí, expresé: «Por favor, lleva lo que tienes y trae la botella, pero procura ser silencioso para no despertar a mi hija». Mientras se ponía de pie para atender mi solicitud, me dirigí rápidamente hacia mi habitación, sintiendo cómo mi corazón latía con intensidad en mi pecho. Los primeros rayos de sol se colaban tímidamente a través de las persianas, anunciando el inicio de un día caluroso. Nuestra proximidad era tal que las exhalaciones se confundían en un susurro indivisible. La noche pesaba en el ambiente, impregnada de los acontecimientos recientes, mientras el suave olor a lavanda del difusor en la mesita de noche se percibía en el aire. El celular de mi yerno, que había quedado descuidado junto a la cama, comenzó a vibrar suavemente. Sin embargo, lo que me sacó del sueño no fue eso, sino la voz de mi hija resonando detrás de la puerta, aguda y llena de temor. «Mamá, por favor, despierta», expresó. De repente mi corazón se aceleró, y al abrir los ojos de golpe, me topé con la mirada de mi yerno, cuyo rostro reflejaba el mismo pánico que invadía mi ser. Ambos guardaron silencio. Al posar la mirada en mí, su habitual expresión de confianza había dado paso a la duda en su rostro. Se preguntó qué acción tomar a continuación en un tono apenas audible, casi un susurro. Mientras mi mente buscaba una solución a este dilema, le indiqué con un gesto breve que guardara silencio. Mi hija continuaba llamándome, sin tener conocimiento de lo que sucedía al otro lado de la puerta. «Hija, ¿por qué necesitas que me levante tan temprano?», pregunté con serenidad en mi tono, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, organizando cada aspecto de lo que vendría a continuación. «No, mamá, es que mi esposo no está en casa. Parece que salió, y quiero aprovechar para contarte algo. Anoche tuvimos una pequeña disputa y luego caí profundamente dormida. Apenas alcancé a escuchar que mencionó que iba a quedarse en el sofá de la sala, pero no lo encuentro allí», explicó rápidamente. Observé a mi yerno, que ya se había puesto en movimiento con la precaución de un delincuente en la noche. Se incorporó rápidamente y con sigilo, recogiendo sus pertenencias de manera veloz, pero meticulosa. Cogió su chaqueta que estaba en el respaldo de la silla al lado de la ventana y se movió suavemente hacia el borde de la cama. La luz tenue resaltó el collar que portaba, un pequeño detalle que, en circunstancias distintas, habría pasado desapercibido, pero que en ese momento parecía una ironía muda hacia nuestras acciones recientes. Con movimientos precisos, se ocultó bajo la cama en el preciso instante en que percibí los pasos de mi hija aproximándose a la puerta. «Enseguida, cariño. Solo déjame arreglarme un poco y nos dirigimos a la cocina», comenté mientras me aseguraba de mantenerme discreto ante la presencia de mi yerno. Al abrir la puerta, aún sentía mi respiración agitada. En ese lugar se encontraba mi hija,
con los ojos algo inflamados y una mirada desanimada. Hubo algo en la forma en que se posicionó que generó en mí una sensación de opresión en el vientre para la cual no estaba lista. «Madre, estoy teniendo dificultades con mi esposo. Hace alrededor de 2 meses me enteré de que está saliendo con otra persona. Mamá los descubrí juntos y él no pudo evitar reconocerlo. Expresó que no desea continuar con la relación, y al pronunciar las palabras finales, su voz se entrecortó ligeramente. Por eso necesitaba tu respaldo para poder salir adelante de esta situación». Las palabras de mi hija resonaron en mi conciencia como un golpe contundente. Una sensación de frío intenso me invadió, notando cómo mi respiración se volvía gélida en mi pecho. La situación era tan irónica que me dejó sin capacidad de respuesta por un instante. El anillo que llevaba en mi dedo representaba las promesas incumplidas. Se sentía como un peso constante que me recordaba mis propias deslealtades. Mi hija solicitaba asistencia a la misma persona que previamente le había decepcionado, sin ser consciente de ello. Mientras intentaba mantener la calma, noté que mis manos temblaban levemente. Con gesto pausado, confirmé mi respaldo hacia ella, a pesar de sentirme abrumado por la culpa y el pesar. En voz baja, le aseguré que podía contar conmigo. «Dirígete a la cocina. Voy a cocinar algo reconfortante para nosotros y charlamos tranquilamente». El yerno se mantenía en silencio bajo la cama, invisible pero presente, como un fantasma que había llegado a mi vida y a la de mi hija. Estar allí, tan próximo y distante a la vez, me recordaba de forma despiadada la difícil situación en la que me encontraba. Tenía plena consciencia de que la situación no podía continuar de esa manera, pero me faltaba la energía necesaria para tomar una decisión. La conduje hasta la cocina y mi pequeña se sentó en la mesa, sin percatarse de lo que sucedía tan cerca de ella. Indiqué discretamente a mi yerno que saliera sin hacer ruido. Antes de partir, sus ojos se cruzaron con los míos una vez más, pero en esta ocasión no reflejaban interrogantes, sino una complicidad silenciosa que indicaba que aquello no volvería a suceder. Mi hija me preguntó si me encontraba bien. «Claro, amor. Simplemente me estaba asegurando de que todo estuviera en orden en el hogar. No te inquietes». Por el momento, la verdad permanecería oculta, al igual que muchos otros aspectos de mi vida. La responsabilidad y la carga de mis decisiones permanecerían conmigo, haciendo hincapié en que, a pesar de ser una persona ordinaria, los fallos que había cometido eran más serios de lo que podía reconocer. Mi yerno se marchó de casa, pero continúa enviándome mensajes con la intención de encontrarnos. No he decidido todavía, ya que mi prioridad en este momento es cuidar de mi hija. Anhelo encontrar la redención en el futuro, a pesar de que las consecuencias de mis decisiones continúen presentes. En ocasiones, un instante de alegría puede desencadenar una existencia llena de tristeza. Antes de iniciar, es importante reflexionar detenidamente. Quiero expresarte mi agradecimiento por escuchar atentamente mis historias y por dedicarme parte de tu tiempo. Antes de despedirme, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y pulses el botón de «Me gusta» si disfrutaste del contenido. Recibe un afectuoso abrazo de parte de tu compañera Lucy. Nos vemos en la próxima ocasión.